Vamos entonces a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer por ahora desde el 12 al 18. Filipenses 2, 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque haya derramado en libación, aunque sea derramado en libación, perdón, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bueno, estábamos viendo que Pablo estaba encarcelado y que él encarcelado estaba orando por los hermanos y estaba preocupado por los hermanos porque él sentía que su vida ya era corta, iba a ser sacrificado, no era que estuviera viejo, iba a ser sacrificado. Entonces estaba preocupado escribiendo cartas, escribió la mayoría de sus cartas allí en la cárcel, enviando instrucciones a la iglesia, dejando la revelación que el Señor le daba y dejándola escrita para que los hermanos pues se alimentaran y para que nosotros nos alimentáramos. Y no solamente para que se alimentaran espiritualmente y crecieran, sino para que su fe no fallara. Y Pablo, no preocupado por su situación, sino por los hermanos, escribe estas cosas. Y en la pasada charla que tuvimos el pasado jueves, vimos cómo Pablo dijo, completen mi gozo sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Amor, preocupación por las almas, no sintiendo preocupación por mí, sino por las almas. Y entonces les confronta y les dice, mire, no hagan nada por contienda, hagan las cosas para el Señor, hagan las cosas considerando a los demás, incluso mirándolos como superiores a ustedes mismos. Y así harán las cosas honrando a Dios y no estarán buscando su propia honra. Y claro, quitar la contienda, ¿no? Esos celos ministeriales que se ven tantas veces. Yo recuerdo cuando estábamos pastoreando en Soacha, o sea, mis consiervos, la mayoría, unos cuantos de ellos, les gustaba mandarme preguntas bien capciosas para que los miembros se desinflaran de nosotros y entonces se fueran para sus iglesias. Y esto a mí me daba risa porque yo siempre le decía a los hermanos, yo por almas no peleo. Yo le peleo las almas al diablo, pero no a los demás pastores. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo que estar buscando y buscando a quién le quito las almas, entonces es como si pensara que el Señor está con ellos y no está conmigo. Entonces yo tengo que recoger donde otro ya cosechó. Y no, Dios le da a cada uno según su voluntad. Y, y claro, nosotros muy a menudo la gran mayoría, la inmensa mayoría de las congregaciones, son congregaciones muy poco numerosas. Yo me asombro cuando vienen personas aquí y me dicen que este lugar es muy grande. Claro, no, a veces no caigo en cuenta, mucha gente se reúne en garajes, en localcitos pequeños. Pero regularmente el mundo pone, los hermanos ponen sus ojos en las congregaciones numerosas, que son muy poquitas y entonces piensan que allí es que hay bendición. Bueno, hay bendición donde está Dios. Alguna vez escuché a Marcos Witt diciendo que en la congregación donde él creció se reunían como 20 y eso contando los perros que pasaban por el frente. Eh,
y que allí estaba Dios, porque si no, Dios no hubiera levantado ministerios desde allí. Y bueno, eso es verdad, es que nosotros a veces pensamos que solamente donde hay multitudes está Dios, cuando la palabra de Dios dice que Él está donde hay dos o tres. Y Pablo está aquí preocupado porque las cosas no se hagan por contienda, el uno pretendiendo quitarle al otro, comparando el uno con el otro. Pablo dice, hagan las cosas para honrar al Señor. Y luego trae a Cristo a colación y dice, es que Cristo tuvo un sentirse. Por amor de nosotros Él se despojó siendo igual a Dios, se despojó y se humilló. Y entonces está diciendo, ustedes deben también humillarse. Ustedes deben también humillarse. Gracias. Si es que estas voces quedan grabadas. Bueno, ustedes deben también humillarse. Y entonces el apóstol los llama y en este caso le dice, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estaba con ustedes, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación. Esto es una consecuencia de lo que ya les dijo. ¿Qué les dijo? No hagan nada por contienda. Miren siempre a los demás con la estima de verlos superiores a ustedes mismos. Honren a Dios así como Cristo honró al Padre. ¿Cómo se humilló para cumplir la voluntad del Padre? El domingo antepasado estábamos hablando de cómo Cristo hizo las cosas para honrar al Padre. Cristo no fue a la cruz para tapar el hueco que dejó Satanás, sino que fue para honrar al Padre. Y el apóstol está trayendo esto a colación cuando dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. No los está llamando a que vivan asustados por qué hacen o qué no hacen, sino a que sean sensatos en su actuar como santos. Hermanos, nosotros necesitamos sensatez. Cuando uno crece en santidad, se está ocupando de su salvación. Y esto no es contradictorio con la gracia. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que entonces la salvación es por obra y no por gracia. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que es coherente a los salvos ocuparse en la santificación. Es coherente a los salvos honrar a Dios con todo temor. Cuando una persona se para en el púlpito a sacar sus visiones y se olvida de predicar la palabra, está dejando de honrar a Dios. Está dejando de temblar ante Dios. A Dios se lo honra bajando la cabeza. Acuérdense de este texto. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. El apóstol Pablo está llamando a la reverencia total ante el Señor. Una reverencia por lo santo. Una reverencia por lo que es de Dios. Dios tenga misericordia cuando hablamos de esto, porque si nos miramos hacia adentro, ninguno de nosotros ha cumplido. Por eso es que no es por obras, o por las nuestras, por lo menos, es por las obras de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre exige perfección. Y nosotros no tenemos la perfección que el Padre exige. Por eso vamos a Cristo. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué les corresponde a ustedes santos? Les dice el apóstol. Obedecer. Lo han hecho en mi presencia, ahora que estoy ausente, con mayor razón. Obedezcan. ¿Y qué es obedecer? A veces pensamos que el obedecer comienza por las cosas físicas. No, comienza por las cosas espirituales. Comienza por bajar la cabeza. Comienza por humillarnos ante Dios. Porque cuando nos humillamos ante Dios, ya no somos nosotros los que obramos, sino que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. Entonces es cuando, si se hace un ayuno, se hace por el Espíritu y no por la carne. Si se ora, se hace por el Espíritu y no por la carne. ¿Y cómo llena algo que se hace por el Espíritu? Recuerden que Cristo le dijo a la mujer samaritana,
que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero a veces pensamos que es solo la disciplina. Claro que la disciplina es valiosa, pero la disciplina es el estuche. Lo que es valioso es lo que sale de un espíritu transformado. Cuando el espíritu es transformado, los ejercicios, las disciplinas no se pierden. Pero cuando el espíritu no ha sido transformado, cuando en el espíritu todavía hay arrogancia, hay esa voluntariedad, esa arrogancia de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y cómo sabemos, cómo vemos que alguien hace las cosas a su manera? Eso muy a menudo se lo ve señalando a los demás. Se ve exhibiendo sus obras y señalando a los demás de que no las hacen. Hermanos, es cierto que tenemos que denunciar el pecado, pero no tenemos que denunciar a los demás. Se denuncia el pecado, no a los demás. Porque a lo mejor estamos señalando a alguien por quien murió Cristo. Alguien que a lo mejor es mucho más grande que nosotros en el reino de Dios, porque es más sincero. Sí, a veces los vemos frágiles, débiles por lo que hacen. Pero es que el problema de Dios con los hombres no es el pecado del hombre, porque Él nos amó siendo pecadores. El problema es la actitud del hombre frente a Dios y frente a su propio pecado. Porque si tenemos una actitud de humillación, de creerle, entonces somos redimidos. Y si tenemos una actitud frente al pecado correcta, entonces estamos rechazando el pecado. Aunque tantas veces nos cueste vencer el pecado. Por eso me gusta decir que aquel que se enfoca en sus pecados y vive luchando contra sus pecados siempre vive fracasado. Pero aquel que se enfoca en buscar a Dios, en conocer a Dios, siempre tendrá victoria sobre su pecado. Porque el foco del creyente no son sus pecados, el foco del creyente es Dios. La mira del creyente debe estar en Dios. Cuando uno pone su mira en Dios, sus pecados se mueren. Los pecados van perdiendo fuerza porque el enemigo ya no tiene espacio para obrar en nosotros. Claro que muchas veces tenemos que reparar nuestra vida, hacer un examen y encontrar qué estamos haciendo mal para corregirlo, claro que sí. Pero nuestro foco no es el pecado que tenemos. Nuestro foco es el Dios que quita el pecado. Por eso dijo Juan el Bautista, he aquí Cristo, el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo eso. Ya les había dicho, limpiad vuestras veredas. Pero cuando vio a Cristo tuvo que reconocer que era Cristo el que lo quitaba. Pablo les está diciendo, ocúpense de su salvación con temor y con temblor, con la suma reverencia. Mire, por eso insisto, y yo sé que es a veces incómodo, pero insisto en que si estamos en culto, estemos en culto. No estemos haciendo otra cosa. Insisto en que no estemos respondiendo al celular, no estemos por fuera comiendo, no estemos haciendo, no, estemos en el culto. Es un tiempo tan corto que ni siquiera llega a las 2 horas porque algunos hermanos tienen que salir temprano. Y estemos en ese tiempo en la mayor reverencia. No, no estoy diciendo que no nos movamos, a veces tenemos que movernos al baño, alguna cosa. Pero procuremos de conciencia estar en reverencia. Procuremos en conciencia que actuemos acorde a la santidad, acorde a la santificación también. Que no obremos contra la palabra de Dios, contra la conciencia. Y Pablo le da aquí un puntillazo a los que viven pensando en las obras para ganarse a Dios, lo cual es pecado. El versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce el querer hacer algo bueno? Es Dios, no soy yo.
Sí, es mi obligación porque Dios la exige, pero yo no arreglo las cosas corriendo a cumplir mi obligación. Yo arreglo las cosas humillándome ante Dios para que el Espíritu Santo obre en mí lo que yo no puedo hacer. Por eso es que Dios siempre sale glorificado, es el que debe salir glorificado. Porque a mí lo que me corresponde es reconocer. Sí, la exigencia de Dios me obliga a hacer, pero si no reconozco no voy a hacer nada sabio. Si reconozco, ahora sí hago cosas sabias porque ya no soy yo, es el Espíritu. Así como el apóstol Pablo dice que cuando hace las cosas malas, siendo un hijo de Dios, ya no es él, sino que es el pecado que mora en su carne, el que lo lleva a hacer esto. Aquí también a cada señor su honor. El honor es para el Señor, porque Él es el que nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Recuerden cuando nació Cristo, como decía la canción de los ángeles, buena voluntad para con los hombres. No es como dice el villancico, a los hombres de buena voluntad, no, es buena voluntad de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque sin Él estamos muertos, porque sin Él estamos perdidos. ¿Por qué nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor? ¿Porque somos capaces de hacer las cosas como Dios manda? No, porque tenemos la sagrada obligación de honrar a Dios, de ser reverentes ante Él, porque la palabra dice, calle delante de Él toda la tierra. Guardamos silencio para que Él hable. No es lo que se nos ocurre, es lo que Dios manda, es lo que Dios dice. Siempre conscientes de que es Él el que obra en nosotros. Por eso no hacemos nada por contienda. Por eso, como dice el versículo 14, hacemos las cosas sin murmuraciones, sin contiendas. Es muy triste, hermanos, es muy triste porque quien hace tal cosa deshonra a Dios. Que alguien en la iglesia, en la congregación, haga las cosas en competencia con otra persona. Nunca va a salir de mendigo espiritual si nunca corrige esa actitud. Ahora, ¿tiene el poder de corregir? No, es Dios el que produce el querer y el hacer. Pero a mí me corresponde reconocer lo que hago mal. Cuando yo reconozco lo que hago mal, entonces Dios manda a su Espíritu Santo para que obre en mí lo que debo hacer bien y lo que resulta en bien. Es lo que este servidor llama las obras adecuadas, obras coherentes con nuestra salvación. Pero hacemos las cosas por contienda, hacemos las cosas para mostrar que hacemos mejor que otra persona. Ahí no estamos haciendo nada bueno. Ahí sí se cumple esa expresión bien horrible que usaban por allá en mi tierra, que no sé de dónde salió ni qué significa exactamente, pero decían no le haga morcillas al diablo. Bueno, aquí sí cabe esa expresión, por incoherente que parezca, es el hecho de que cuando uno está haciendo algo por contienda en la iglesia, uno realmente no está trabajando para Dios, sino para el diablo. Ese tiempito se perdió, ese esfuerzo se perdió, ese ayuno se perdió, esa oración se perdió, porque no honra a Dios. Entonces, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Quién de nosotros es irreprensible? Creo que ninguno. Pero allí en 1 Corintios capítulo 2 y 3 el apóstol Pablo dice que la persona que es espiritual no puede ser juzgada de nadie. Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Y quién conoció la mente de Cristo? Nadie. El mundo no conoce la mente de Cristo. El mundo rechaza a Cristo porque no entiende su mente. Pero cuando nosotros hacemos las cosas de tal forma que honramos a Dios, no nos pueden condenar, no nos pueden reprender. No es que no nos quepa la justicia cuando obremos mal, no. Es que no hay razones para juzgarnos, porque lo que se hace honrando a Dios siempre será bueno. Nunca será pecado, nunca será incorrecto. Y hay un sello
de la persona que se hace irreprensible. Y está en el mismo versículo 15. Es que la persona que se hace irreprensible es sencilla. A veces nos dejamos deslumbrar de las cosas que vemos, ¿no? Vamos a un lugar, vemos que pasan señales. Bueno, las señales nunca son evidencia de que allí está el Espíritu Santo. Las señales no son evidencia del estado espiritual de una persona. La Biblia dice claramente en Gálatas capítulo 5 que la señal de que alguien tiene el Espíritu Santo es que tiene el fruto del Espíritu. Ustedes saben cuál es el fruto del Espíritu. Las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y manifiestas son las obras de la carne, disensiones, contiendas, peleas, orgías, excesos. Entonces una persona puede estar haciendo los milagros que usted quiera, pero si esa persona no es sencilla, allí no está Dios. Porque Dios no es arrogante. Dios no necesita ser arrogante porque Él es perfecto. Nosotros necesitamos ser sencillos, porque si no somos sencillos, somos arrogantes. Y si somos arrogantes, somos como el diablo. No somos como Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué hermoso es cuando un hijo de Dios resplandece. ¿Y cómo resplandece? Por su sencillez. Será muy triste que el mundo diga, allá va ese pastor arrogante. Bueno, la Biblia dice, bienaventurados sois cuando habláis de vosotros mintiendo, pero cuando dicen verdad. Allá va ese cristiano arrogante. Una vez cuando fuimos a refundar la iglesia de Bucaramanga con mi esposa, de entre las poquitas personas que quedaban, había un hermano que me dice, es que aquí yo tenía un grupo familiar en su casa y un hermano cantante, cantaba muy hermoso. Y dice, es que aquí todos mis vecinos son enemigos míos. Yo le dije, ¿cómo que todos los vecinos son enemigos suyos? Me dice, sí, porque es que ellos quieren hacer la cosa a su manera y yo soy cristiano y aquí es a la manera de Dios y no sé qué. Le dije, perdón hermano, pero usted lo que está haciendo es arrogante. Eso no es de Dios. Él se molestó mucho y se fue de la iglesia. Porque él quería que lo apoyara en su arrogancia, en ser odioso con sus vecinos. Cuando la Biblia dice, ¿por qué no sufrís el oprobio? Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no toméis venganza, dejad espacio a la ira de Dios. Y aquel que cuando le hacen un mal, le dice al vecino o a quien haya sido, espere que yo le dejo eso en manos de Dios, realmente se sigue tomando la justicia por sus manos, porque está esperando que Dios le haga a aquel que le ofendió lo que no es capaz de hacerle personalmente. No, el cristiano perdona. El cristiano deja eso realmente en las manos de Dios sin esperar que Dios caiga para juzgar. Lo mejor que hace un cristiano santo es orar por su enemigo, para que su enemigo venga a los pies de Cristo también. Y aquel que es cristiano y se comporta como enemigo, se comporta arrogante, se comporta como el diablo, pues hay que orar para que Dios le permita ser alumbrado. No estoy diciendo que pongamos en duda su salvación, pero es muy difícil pensar que alguien que vive arrogante, que no reconoce su arrogancia, sea un hijo de Dios. Es muy difícil reconocerlo. Eso se lo dejamos a Dios, no nos corresponde juzgarlo, pero su pecado sí nos corresponde identificarlo. ¿Para qué? Para entender con quién estamos hablando. Nosotros, como hijos de Dios, resplandecemos como luminares en medio de un mundo pervertido. Un mundo que da la razón a la opulencia, que da la razón a la arrogancia, que da la razón al orgullo. Es muy triste ver esposas de pastores que cada vez que se van a presentar en público tienen que estrenar. Porque es que esa es la bendición de Dios. Estaba dando una consejería y alguien me dijo, no me había dado cuenta que eso también era arrogancia. Dijo, porque a uno le enseñan
que es que si yo soy hija del Rey de Reyes, entonces puedo vivir como quiera. No, yo le respondí con todo respeto, no, perdóneme hermanita, al diablo no se le iguale. Ah, no, es que me dijo un hermano una vez, ¿por qué no puedo vivir en tal conjunto si es que ahí vive un brujo? Yo, ¿por qué no puedo vivir como vive el brujo si yo soy hijo de Dios? Y yo le contesté, porque al diablo ningún hijo de Dios será igual al diablo. Yo no tengo por qué estar compitiendo con los hijos del diablo. Si ellos son los dueños de este mundo, pues yo no, yo soy dueño del cielo. Si ellos tienen edificios en este mundo y yo lo único que tengo es el día para trabajarlo, pues eso es lo que debo disfrutar. ¿Por qué? Porque yo al diablo no me le igualo. Somos sencillos y así nos hacemos irreprensibles. No hacemos las cosas por contienda, ni tenemos la costumbre de murmurar. Murmurar es pecado, hermanos. Si ustedes miran el Antiguo Testamento, quien murmuraba contra Dios era reprendido con la muerte, era apedreado. Bueno, de ahí se han pegado muchos pastores arrogantes para decir, cuidado con murmurar de mí porque entonces caen en maldición. Perdón, nosotros no somos intocables. No, los hijos de Dios no somos intocables. Los hijos de Dios brillamos por nuestra sencillez en medio de un mundo perverso. ¿Cómo hacemos eso? Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol, yo me gloríe de vosotros, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Agárrense de la palabra. Pero es que nos gusta coger los textos que nos gustan de la Biblia y no todos. Entonces inventaron para unas frases bien satánicas que dicen, no, es que el Señor dice sed mansos pero no mensos. No, no, así no es. Así no es, hermanos. Es aferrados para que entonces el mundo pueda ver que somos luminares. Y dice el apóstol Pablo algo muy humilde, muy humilde. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque sé que voy a ser sacrificado por servir a vuestra fe, yo me gozo. ¿Saben una cosa? A Pablo lo iban a dejar libre ahí en Jerusalén porque no hallaron ninguna culpa que ameritara mantenerlo en la cárcel, pero él ya había dicho apelo a César. Y él iba a Roma inocente. Y en Roma fue que se le complicó la situación. Y yo sospecho que estas cartas que él escribió en la cárcel contribuyeron a que él fuera condenado. Porque los historiadores seculares dicen que más o menos la mitad del Imperio Romano llegó a ser cristiana. Yo estoy convencido de que el Imperio Romano no se debilitó por lo grande solamente y porque no hubo gobernabilidad, porque Constantino se llevó la capital del Imperio de Roma para Constantinopla para controlar el comercio. Yo creo que también el cristianismo fue el que debilitó al imperio, porque cuando los romanos se hicieron cristianos, dejaron de tratar a los esclavos como esclavos, comenzaron a tratarlos como hermanos. Entonces el poder de los romanos, que se fundaba mucho en la esclavitud, dejó de ser grande, porque es que los romanos dominaban el mar, y ese mar, los barcos se movían con remeros, y los remeros eran esclavos encadenados a los barcos. Si baja ese nivel de esclavitud que tenían, tenía que bajar el poderío del Imperio Romano. Y yo sospecho que el apóstol Pablo fue condenado por contribuir a debilitar el Imperio Romano haciéndolos cristianos. ¿Y cómo le probaron eso? Pues porque escribió cartas desde la cárcel en Roma. Y eso propagó el cristianismo. Si él salió inocente desde Jerusalén, ¿cómo fue condenado en Roma? Creo que fue condenado por ponerse a escribir, por gozarse escribiendo cartas para que la fe de los hermanos fuera fortalecida.
Ay, hermanos, nosotros nos quejamos demasiado y demasiado fácil. Comienzo por mí. Sospecho que ustedes tal vez se quejan menos que yo. Pero si alguno de ustedes se queja, también dejemos esa costumbre. Porque mire lo que dice el apóstol, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, aunque sea sacrificado por causa de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿De qué se goza? De ver que no va con sus manos vacías, de ver que lleva fruto, aunque él sea sacrificado. Y entonces les deja, no es una recomendación, es un mandato. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cuándo? Cuando seáis probados, cuando paséis por la tribulación, cuando seáis llevados a los leones, cuando seáis puestos en ese sistema de tortura donde los amarraban de pies y manos y los tiraban hasta desmembrarlos. Gócense conmigo. Yo pregunto, ¿cómo podían gozarse? Obra del Espíritu Santo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso, ¿de qué nos jactamos? ¿Por qué contendemos con alguien si no somos nosotros y es el Espíritu Santo? Esto tiene que desaparecer y entonces la iglesia será santa y sin mancha. Porque la iglesia será santa y sin mancha cuando se parezca a Cristo. Cuando se parezca a esos grandes paladines de la fe cristiana como el apóstol Pablo. Hermanos, un abrazo, Dios les bendiga, gracias por su paciencia y es tiempo de las preguntas, de las opiniones, de los aportes. Muchas gracias, Dios les bendiga.